¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Hoy tenemos este iPhone 15 para reparación de tapa trasera y vamos a empezar removiendo los dos tornillos de abajo. Recuerden que si se les hace difícil y removerlos, lo único que hay que hacer es limpiarlo porque a veces tiene como tierra, entonces remover la tierra o la basura y luego ya remover el tornillo. Una vez que ya hemos removido los tornillos, vamos a llevarlo a la mat para calentarlo por unos 3 a 5 minutos. Acá cuando lo tenemos en la mat lo vamos a dejar a 105 o 110 y dejarlo por 3 a 5 minutos que se caliente la parte de atrás. Así que esperamos un momento. Bueno, una vez que hayan pasado lo de 3 minutos, vamos a agregarle alcohol por la orilla. Esto nos va a ayudar a separar el pegamento de la parte trasera con el frame. Entonces lo dejamos así un rato, otros 2 minutitos más que se vaya calentando, y luego que esté caliente pues ya procedemos a remover la tapa de atrás. Bueno, ahora que ya están los 5 minutos, vamos a proceder a remover en la otra parte. Bueno, ya que hayan pasado los 5 minutos, vamos a continuar aquí agregándole más alcohol a la orilla, solamente a la orilla, no tenemos que ponerle en el centro porque solo en la orilla es donde tiene pegamento. Y vamos a empezar donde una parte donde esté quebrada para poder insertar la parte de acá del squishy y poder levantarlo. Recuerden que los iPhone 15 en adelante ya solo vienen pegados, ya no vienen con pegamento del que se le llama pegamento seco o en frío. Estos vienen ya con una tira de tape doble lado. Entonces es lo que estamos tratando acá de remover, que solo en la orilla es donde está el tape y lo del centro no tiene nada, como pueden ver. Bueno, se nos encendió el teléfono, vamos a proceder a apagarlo, ya que nos puede arruinar otras partes. Bueno, aquí tenemos esta parte removida, vamos a seguir agregándole alcohol. Y si tienen guantes, usen guantes. Al momento yo no tengo y está un poquito caliente. Pero sí, vamos a seguir removiendo acá. Aquí lo que pueden hacer es ir levantándolo de adentro hacia afuera, como lo estoy haciendo acá. Ya que esto nos va a ayudar a separar los clamps que tienen acá. Del otro lado son unos clamps de la misma forma. Lo único de este lado sí tenemos que tener un poquito más de precaución, ya que acá tenemos los cables de flex. Acá, como ven, se está separando ya. Y como podemos ver, acá está el flex que yo les decía, que es este de acá. Entonces vamos a remover el tornillo que tiene acá. Lo vamos a separar. Este lo podemos levantar con una pinza. Así. Y lo removemos también. Entonces removemos este cable de acá, ya que este es el cable del flash que está acá y la bocina. Entonces una vez ya removido esto, vamos a proceder a remover lo que nos hace falta acá en las orillas. Y si gustan podemos
Bueno, para eso vamos a proceder a proteger las cámaras, ya que las cámaras son muy importantes y si se nos dañan o les entra basura, como ahorita vean, acá tiene una basura, entonces podemos dañar la cámara y para eso es importante que lo protejamos. Listo, una vez protegidas las cámaras, vamos a proceder a calentarlo una vez más porque tenemos todavía acá unos pequeños pedazos de vidrio. Entonces vamos a proceder a calentarlo una vez más y luego ya removerlo. Bueno, una vez que ya esté caliente, vamos a agregarle un poquito más de alcohol a las orillas. Recuerden que solo a las orillas. Y vamos a empezar a remover lo que tenga sobrante. Entonces aquí para removerlo con las pinzas vamos a ir levantando los pedazos de vidrio. Tómense su tiempo, nada a la carrera, todo despacio. Normalmente esto va a levantarse suave. Si esto no se levanta suave es porque aún no está caliente el frame, entonces deberíamos de calentarlo una vez más, pero normalmente siempre sale suavecito. Bueno, una vez que ya tenemos todo el vidrio separado de acá, vamos a ver que ya no esté ningún pedazo más. Y como vemos, este pegamento está bueno todavía, entonces vamos a usar el mismo. No es necesario reemplazarlo, aunque podríamos reemplazarlo, pero para mí este está bueno todavía, entonces vamos a utilizar el mismo. Aquí ya todo está limpio. Lo único que toca hacer es limpiar la suciedad que está por acá. Y para eso vamos a usar una
Permítanme, ahorita déjenme remover este. Bueno, para remover lo sobrante de la basura de acá, vamos a usar una brocha de estas con alcohol y lo vamos a ir haciendo así, como removiéndolo, limpiándolo, para que no quede ninguna basura y nos quebre la nueva tapa de atrás. Entonces vamos a ir removiendo todo esto de acá. Y recuerden que esto solamente es si vamos a usar el mismo pegamento, ya que como les digo aquí yo veo que está todavía bien, entonces vamos a utilizar el mismo. Pero si vas a remover el pegamento, entonces ya te tocaría remover todo lo que quede acá el pegamento y limpiarlo bien, igual con una brochita y alcohol. Bueno, acá ya tenemos toda la basura removida. Lo que ahora toca es con una toallita limpiar, tratar de limpiar bien por acá todo sin que quede basura. Si ven cómo la basura se viene. Entonces solamente limpiar bien la basura de alrededor. Y listo, ya tenemos limpio esto. Nos toca limpiar acá del sucio que está, de lo sucio. Bueno, una vez limpio, vamos a proceder a tener la nueva acá. La nueva normalmente vienen con estas flex nuevo y muchas de las veces estos flex no son buenos. Entonces lo que vamos a hacer es hacerle prueba de que sí está funcionando y vamos a conectarlo. Una vez que está conectado, vamos a encender el teléfono y vamos a encender el flash por aproximadamente lo de 3 a 5 minutos, ya que ese es el tiempo en que normalmente estos cables dan corto. Entonces vamos a esperar a que encienda. Ok, una vez que haya encendido tenemos 20%, eso nos alcanza. Vamos a encender el flash y como les dije vamos a dejarlo acá por 3 a 5 minutos para que veamos que el flash no tiene corto. Entonces vamos a esperar por 3 a 5 minutos. Acá tenemos el quebrado y acá tenemos el nuevo. Bueno, ya pasaron los 3 minutos y no se nos apagó el teléfono, entonces eso quiere decir que el flash está bien. Acá podemos ver que dice 4 minutos desde que reconoció el nuevo backglass. Entonces ya 4 minutos y todo está funcionando bien. Vamos a proceder a apagarlo y terminar de instalar el vidrio de atrás. Bueno, para eso vamos a desconectar el
flex de este. Con este ya lo tenemos listo solo para ensamblarlo nuevamente. Pero antes de hacer eso vamos a preparar este de acá, ya que tenemos que removerlo de los, ¿cómo se llama? Los plásticos azules estos. Vamos a remover los plásticos. Acá tener mucho cuidado ya que se nos puede reventar y no queremos que se nos revienten. Bueno, acá podemos ver que tiene unos pegamentos también. Le retiramos los plásticos. Y esto va así. Bueno, una vez que esto ya está pegado para acá, vamos a tener que traer el de anterior, porque acá tiene un tornillo el cual sostiene lo que es el flash, y por la parte de acá tenemos otro el cual sostiene el micrófono. Entonces vamos a remover estos dos. Vamos a remover el flash. Esto no es necesario que lo removamos, ya que como el otro trae ya el nuevo flex, pero vamos a tratar de salvarlo por si alguna vez no nos funciona el otro. Entonces, listo, acá se fue despegando ya. Bueno, una vez que este está despegado, solo nos toca remover este, ya que este sí lo ocupamos para agregarlo en el lado de acá abajo. Entonces, para removerlo le vamos a agregar alcohol, bastante alcohol, y vamos a necesitar la ayuda de este, ya que es un poquito más grueso y tiene más fuerza. Entonces nos vamos a apoyar de ese. Si esto se nos hace muy duro, entonces vamos a proceder a calentarlo, ya que está muy pegado. Entonces venimos y calentamos este por un momento y luego ya regresamos. Bueno, ya que esté caliente vamos a proceder a remover esto de acá. Y le vamos a seguir poniendo más alcohol, ya que eso nos va a ayudar a separar el pegamento. Esto a veces está un poquito muy duro para levantar, pero igual sí se levanta poco a poco. Como vemos acá arriba ya se está levantando. Acá se está levantando, entonces ya solo podemos
darle fuerza de ahí y se nos viene. Acá se nos dobló un poquito. Lo que podemos hacer es con unas pincitas tratar de moverlo para atrás y listo. Pero ya salió. Vean cuánto pegamento es que le ponen acá y por eso es que está muy duro. Pero una vez que ya lo tenemos removido, vamos a remover también la mallita esta, ya que también la ocupamos. Entonces necesitamos este de plástico y lo vamos a empujar hacia adentro despacio, no tan duro, porque si le damos duro la podemos dañar. Entonces una vez que ya haya entrado, la agarramos y sería esto de aquí. Bueno, una vez que ya tenemos removido esos dos, este ya no nos sirve. Y venimos hacia la nueva. En la nueva vamos a retirar este de acá, porque ya no nos funciona, ya no nos sirve. Vamos a retirar este pegamento viejo. Y bueno, este para arreglarlo vamos a necesitar unas pinzas, ya que se nos dobló un poquito, mucho. Acá lo tenemos ya casi recto. Y acá ya lo tenemos recto. Bueno, una vez que ya lo tenemos recto, pues ya lo podemos instalar encima de este. Y listo. Acá le ponemos poner ya el micrófono, pero no olvidemos en remover este plástico, ya que si no, no se nos va a escuchar nada. Entonces lo ponemos encima. Y por acá también recuerden en remover estos plásticos, ya que si no, no nos pega abajo. Listo. Acá tenemos ya este pegado. Nos tocaría removerlo de acá. E instalarlo, listo, así. Bueno, entonces una vez que ya tenemos los dos instalados, vamos a proceder a instalar los sellos, que sería este de acá. Está listo. Y una vez más el de el flash, que primero esto, la parte de acá va primero hacia abajo. Y acá le ponemos el tornillo. Y quedaría así, ya protegido y protegido acá. Y listo. Lo que nos queda es remover la parte roja que está adentro acá. Vamos a utilizar esto de acá para poder levantarlo. Así.
Este de aquí vamos a usar las pinzas porque no se quiere dejar. Listo. Una vez que ya tenemos este removido, vamos a limpiarlo de acá afuera para ver que no se nos haya quedado basura por la parte de adentro. Y aquí podemos ver que está limpio, no tiene basura ni nada. Entonces ya procedemos a limpiar la parte de arriba. Se ve como que tiene un poquito de basura, entonces vamos a limpiarlo. Listo, nos quedó limpio ya. Una vez que está limpio, entonces ya lo podemos instalar acá. Acá vamos a instalar el bracket este. Recuerden el sello de garantía, ya que viene con garantía de 30 días por cualquier motivo de que se hace corto mientras no esté quebrado. Y vamos a proceder también a remover los protectores de la cámara, ya que de una vez lo vamos a cerrar. Déjenme solo anoto este. Y listo. Empezamos siempre con la parte superior. Siempre empezar con la parte superior, ya sea pantalla o parte trasera. Siempre empezar con la parte superior e ir bajando hacia acá. Acá tenemos un problemita con estas que están un poquito movidas, entonces solo las empujamos y listo, ahí debería entrar. ¿Si ven? Acá tenemos problemitas con la clamp, solo lo empujamos hacia abajo y ya se cierra. Listo, acá tenemos ya cerrado lo de acá y lo de acá. Una vez que está cerrado, le colocamos los dos tornillos de abajo
Y para que se selle completamente vamos a calentarlo por unos 2 a 5 minutos más para que selle bien completo acá, y le vamos a agregar las clamps de acá a las orillas por unos 10 a 15 minutos, y así quedaría el iPhone 15 ya con la tapa trasera reemplazada. Lo encendemos para ver que sí funciona todo bien. Y acá nos está funcionando ya el teléfono, el flash, y la cámara no está descargada, pero pues sí, la cámara también. Así que sería todo por este video, la tapa trasera de un iPhone 15. Y muchas gracias por ver el video. Si llegaste hasta aquí, dale like, coméntanos cómo te pareció la reparación. Nos vemos en un siguiente video.